Good morning, good afternoon, or good night. We're a student of the Professional School or Engineering Systems of the University Católica de Santa Maria, and today we will explain the paper that has a title Architecture for the Management of Imperfect Data in the Era of Big Data. It must be said that we didn't write this paper. We're just going to explain this paper, so this is important. For this video, we have the next points. The first point will have an introduction in which we'll talk about what topic corresponds to the course of data and information management, and about what data management means and the relationship it has with big data. The second point will explain the problem of the paper. In other words, the necessity to solve a problem that is occurring. In this case, use a new tool that permits extract a greater amount of the information, such that enterprise can take advantage of this. The third point will present the solution by the paper, which in this case is an architecture that will be explained later. Finally, as a fourth and last point, we'll talk about the validation of the solution that is viable, which in this case is shown with the case study. Bien, continuando con el tema, el paper fue extraído del sílabo de tercera fase del curso de gestión de datos e información, el cual es gestión de calidad de datos. Para empezar, hablemos un poco de lo que es gestión de calidad de datos. Es una cualidad de un conjunto de información recogida en una base de datos o un sistema de información que tiene como atributos la exactitud, completitud, integridad, actualización, coherencia, relevancia, accesibilidad y confiabilidad que son necesarias para un procesamiento útil, análisis y cualquier otro fin que el usuario quiera darle a este. ¿Cuál es la relación que tiene con lo Big Data? Bien, si hablamos de Big Data, sin duda es una posibilidad para poder tomar buenas decisiones en lo que es el ámbito del negocio. Pero si no tenemos calidad de datos, solo vamos a conseguir decisiones muy pobres. Ahora, continuando con la agenda, vamos a hablar sobre la problemática. Actualmente, en nuestra era actual, la creación de los datos crece exponencialmente día a día. Todos estos datos vienen de diferentes maneras y de diferentes características, según el contexto en que se tenga. Todos estos volúmenes de datos se le conoce como Big Data. Posteriormente vamos a detallar más sobre este concepto. En nuestro propio entorno se crean diferentes tipos de datos masivos, ya sea comentando en Facebook, creando informes, hasta escribiendo en el mismo WhatsApp se crean estos datos. Ahora, llevémoslo a una vista más panorámica. Piensen en todas las personas que hacen estas actividades solamente en el Perú por segundo. Es mucho, ¿no? Ahora, pensemos a nivel latinoamericano y a nivel mundial. Es muchísima data que se crea y el reto que nos dice el paper es cómo poder administrarla correctamente. Al tener esta gran cantidad de datos, las empresas no saben apropiadamente cómo poder utilizarlas, cómo sacar un provecho en beneficio propio con este gran volumen de datos, poder manejarlas óptimamente para que puedan ayudar a las empresas a tomar decisiones muy importantes, de los cuales son necesarios tratarlas, limpiarlas, ordenarlas, entre otras cosas. Por ende, aún utilizando las bases de datos tradicionales que conocemos, tales como SQL Server, Postgres, MySQL, Oracle, entre otras, todas estas bases de datos ya no satisfacen las necesidades de esta gran cantidad de datos, la manera de cómo los administran. Por ende, se deben de utilizar bases de datos diferentes, que están orientados al nuevo paradigma no SQL,
Entre estas tenemos Cassandra, MongoDB, Redis, Firebase, entre otros. Vamos a explicar un poco de lo que es el paradigma NoSQL. La principal característica que tiene es que guardan toda la información, todos los datos no estructurados. Esto se refiere a que su almacenamiento es libre. No hay una estructura, no hay una relación como se tiene en una base de datos tradicional, o sea, en una base de datos relacionada. Este tipo de paradigma ha tomado una mayor relevancia, todo esto gracias a la llegada del Big Data. Y como se ven las cosas en los tiempos actuales, estas ya están reemplazando a las bases de datos tradicionales. Apart from the problem of data volumes, we also have the problem of imperfection that have the data. These data are not valid, of which three terms related to this can be defined. The imprecise, the lack of accuracy, when the data is unknown or inaccurate. Example, this image is old, but under what context it's old? 10 years? 20 years? 50 years? I don't know. Uncertainly, you are not sure of the truth. Example, possibly Juan measured 1 meter and 17. That possibility or that possibly enters uncertainly. And vagueness, when it's affected by uncertainty or imprecise, or these two. Now, I talk about formalities and techniques to deal with the imperfect data. In this paper, we found the soft computing. But what is soft computing? Their principal objective is to take advantage of the tolerance to impression, uncertainty, and partial truth. This is aimed at obtaining computable solutions that are treatable, robust, and inexpensive. Among its techniques we have fancy logic, neurocomputing, neuroreasoning, and among others. Since the imperfect information is something of the day-to-day, this can cause that the information is incomplete for some specific attributes. This means that to obtain exact information it will be very expensive. That is why they use usually the information with the absence of accurate data is called fuzzy data. Uncertainty due to ambiguity or inconsistency in the data, associated with the situations in which one must choose between several more precise alternatives can be modeled using the theory of probability. Por otro lado, tenemos algunas teorías que nos ayudan a entender los datos difusos, como lo son las teorías de conjuntos difusos, teoría de conjuntos aproximados y la teoría de probabilidad. La teoría de conjuntos difusos proporciona un marco matemático y computacional con enfoque posibilista, lo que significa que puede pasar o no. En el caso de la teoría de conjuntos aproximados, no tiene un enfoque exacto. Esto significa que da un aproximado de los datos, y la teoría de probabilidad se enfoca en cuánto o con qué frecuencia. Hablando un poco sobre los retos que nos presenta esta nueva era, es la cantidad de datos que día a día producimos y no necesariamente procesamos de la forma correcta. Esto es un inconveniente para nosotros y presenta un reto bastante grande, dado que tenemos que encontrar formas cada vez más eficientes para procesar esta data, que cada vez es más difusa, más difícil de comprender y más extensa.
Continuando con la exposición, se habla de la propuesta del paper de la arquitectura para gestionar datos imperfectos utilizando el Big Data. También se propone que se debe integrar etapas de desarrollo como cadenas de Marín y Vila que gestionan los datos imperfectos como base de datos difusa. En base a estas bases de datos utilizan la lógica difusa, que es la técnica de trabajar con alto grado de imprecisión. Como la imagen muestra, se dividen en tres partes esta arquitectura. La primera parte de esta arquitectura corresponde a la base de datos difusa, sensible al contexto. Un ejemplo de esto sería lo que se aplicó en el caso de uso en, sobre las aplicaciones de las... Un ejemplo de esto sería lo que se utilizó en el caso de uso, el uso de aplicaciones que hacen encuestas o exámenes para la definición de para definiciones variadas que podrían ser tallas, pesos, tonos musculares, etcétera. En el módulo de TCP de entrada-salida se encarga de almacenamiento y recuperación de información sensible al contexto en la base de datos. Este módulo comunica al gestor de apoyo sensible al contexto con las aplicaciones sensibles al contexto. Eh, es lo que toda la información que se ingresa y que podría salir. Es un intercambio. Después viene el módulo gestor de apoyo de sensibilidad al contexto. Se encarga de gestionar datos contextuales que permiten el módulo de entrada y salida para que haga su trabajo de transformación. Esta base de datos contiene metadatos, datos difusos e información con dominio contextual. A los usuarios los usuarios tienen esta disponibilidad para usarla en la arquitectura, ¿no? En esta fase también, donde el módulo de interacción le proporciona los datos difusos y contextuales transformando para que sean considerados en el análisis, de tal forma que el usuario dispondrá de resultados en base a sus preferencias o en el contexto en el que se le rodea. En sí, todo, todo este mapa de la arquitectura se resume en lo que es la primera parte de lo que trata de la gestión de datos imperfectos sensibles al contexto. La segunda parte corresponde al módulo de interacción, que sirve de mediador entre el módulo de gestión de datos imperfectos y la tecnología de Big Data. Y la tercera se trata de la... Y en la tercera parte se menciona, se refiere a las etapas del desarrollo del Big Data, toda la construcción, cómo se maneja. Corresponde a una capa de integración entre las otras dos partes de la arquitectura. Este módulo se encarga de interpretar los datos sensibles al contexto que se obtienen del módulo entrada y salida para que puedan ser entendidos por módulo de análisis y visualización de Big Data. Es importante destacar que los gestores de base de datos relacionales no tienen la capacidad de representar y manipular datos imperfectos. Big Data Management consists of three phases: acquisition, management, visual analysis and visualization. Continuando, la tercera parte de la arquitectura corresponde a la administración de Big Data. Este ya es la última parte de la arquitectura, que inicia con la fase de adquisición de datos provenientes de diversas fuentes.
Son como los datos de observación realizados en los procesamientos de eventos complejos o datos de interacción de las principales redes sociales, datos transaccionales. Luego de esta fase de gestión, donde no solo se considera el tratamiento de datos a través de operaciones SQL realizadas, también datos no. Hace varios años se utiliza la teoría de conjuntos difusos y lógica difusa, logrando modelar la incertidumbre en las bases de datos. A través de los conjuntos difusos modelan datos posibilísticos, término que vimos anteriormente. Se ha usado esta teoría para poder obtener aplicaciones inteligentes, para poder gestionar datos imperfectos. Con los resultados anteriores, se consideró en la propuesta obtener una arquitectura que nos permite tener una base de datos con la posibilidad de gestionar imperfecciones, así como la información del contexto del usuario. Para esto se planteó el módulo de interacción, el cual se encarga de integrar entre el módulo de base de datos difuso y la fase de análisis y visualización de la administración de Big Data. De esta forma, tenemos una facilidad sustancial para el manejo de datos imperfectos, almacenamiento, gestión y recuperación, sin dejar de lado la capacidad de hacer consultas flexibles. Bien, llegamos a la parte final del video. Como grupo vamos a tener unas cuantas conclusiones. Nos pareció muy interesante y constructivo la realización del paper, a dónde quiere apuntar y cómo en esos tiempos le era un desafío mayor el poder manejar toda esa gran cantidad de información que día a día se va generando. Este artículo asimismo también nos presenta una nueva herramienta para manipulación de grandes cantidades de datos, con un enfoque diferente a las herramientas actuales en el mercado. Este nuevo enfoque nos permitirá poder realizar una extracción de información de calidad, con la cual posteriormente podemos tomar mejores decisiones de acuerdo al contexto en lo que le estamos aplicando.